Aquí la cuestión es la delicia, el sabor. ¿Qué me importa si eso me va a nutrir la célula? ¿O qué le importa si eso le va a usted hacer un daño a la salud? Si al final lo que cuenta es el sabor. Mucha gente no come por nutrición celular, come por exquisitez, por delicia, por sabrosura. Y ahí viene el tema de la obesidad, ¿verdad? Entonces allí nos viene una cantidad de problemas y el ser humano comienza a sufrir y después dice, bueno, ¿y entonces qué voy a comer? Legumbres, hortalizas, vegetales, verduras, agua, y está todo. El ser humano nació con eso en las manos para vivir. Sí. El ser humano no nació con diclofenaco, ni con ibuprofeno, ni con ciprofloxacinas. No se nació con eso. El ser humano nació con monte donde quiera que fuera. Sí. O caliente el abdomen y esa fiebre o dolor en algún momento irradia en la zona de la espalda. Y es importante que me hagas esta pregunta, porque lo típico del salvadoreño, siente algo, corre a la farmacia o le pregunta al vecino. Y viene el vecino como todo un médico a darle todas las recomendaciones y decir lo que sentía él igualito y le recomienda lo mismo. Vaya al médico, él va a palpar, va a hacer ciertas exploraciones y va a determinar incluso la necesidad de una ultrasonografía y eso es básicamente lo suficiente para determinar realmente lo que está pasando y ahora el siguiente paso es el método o los pasos a seguir para buscar la evacuación de los cálculos donde se presentan diferentes alternativas, desde biológico, desde láser, desde cirugías, hay una serie de alternativas para ello. Sí. Obviamente una medida que es importante que el paciente tome y por eso es importante que muchas veces se someta a un procedimiento natural primero, porque a veces se han logrado evacuar, Natán, los cálculos con procedimientos naturales. Yo le advierto al paciente, le digo, vamos a intentarlo. Dependiendo de la consistencia del cálculo pueden salir, pero si la consistencia es demasiado, primero son grandes, o la consistencia es puro acero, no lo vamos a lograr, pero inténtelo, el paciente toma la decisión. Al final, pues la cirugía puede ser lo necesario. Ahora, ¿cuál es el riesgo en la cirugía? O sobre todo, el bemol de la cirugía, que estos pacientes, la semilla de marañón o semilla de maní que coman, todo eso los pone obesos, todo eso los pone gorditos, porque al final ahora ya no hay manera de buscar forma de procesar mejor las grasas, si es que este es un triángulo, el hígado produce la bilis, la secreta, la almacena en la vesícula biliar y el intestino delgado le da el grito a la vesícula y le dice envíame por favor un chorrito de bilis. El hígado graso, ¿verdad? El hígado graso. Debería uno de preocuparse por esa glándula, fíjate, más que por otro órgano. Todos son importantes porque de hecho uno depende del otro. Pero esta es una glándula, o diríamos mejor, este es un órgano que aparte, después de la piel, como te lo decía a un principio, es el órgano más grande del cuerpo. Anda por alrededor de un peso de 6 libras. Se calcula unos 3 kilos de peso el hígado. Entonces es el más grande, el órgano más grande. Es la planta desintoxicante del cuerpo, o como también se le ha llamado, es el laboratorio del cuerpo. Él es el responsable de la producción de una cantidad de sustancias vitales para que el cuerpo pueda funcionar en armonía. Es más, la mayoría de órganos dependen de lo que el hígado hace y eso va a marcar la condición de funcionamiento o de la salud del resto. De hecho, la tiroides es vital en el manejo, por ejemplo, de conflictos emocionales. Para que la tiroides esté funcionando bien, es necesario que el hígado esté funcionando bien. O sea que en términos biológicos la tiroides depende muchísimo de cómo está trabajando el hígado. Es más, hay alguien que decía en una ocasión que el hombre o la mujer no le debería decir a su pareja te amo con todo el corazón. No con todo el hígado. Te amo con todo el hígado.
Corazón es para bombear sangre. Pero los conflictos, el enojo, el coraje, la cólera, la rabia, es el hígado. Entonces, o te amo con todo el hígado o te odio con todo el hígado. El pobre corazón ahí no tiene nada que ver en eso. Entonces, eso marca un punto de viraje en el sentido de que un hígado en una mala condición va a generar un cuerpo en malas condiciones. Psoriasis. Una psoriasis en la que el terapeuta se dedica a tratar solo la piel, está ni a la mitad del camino. Debe tratar el hígado para tratar un problema de psoriasis, por ejemplo, que es esa escamación acelerada. Eso, y ya que lo toqué, lo amplío un poquito. Esta es una enfermedad que consiste en el rompimiento de un ciclo que se llama AMP y GMP. Es un ciclo que consiste en el que la célula, en vez de reproducirse cada 21 días, se reproduce cada 3 días. Jorge Castro, para tener larga vida no coman nada, pues todo hace daño. Sí, es que es complicado, pues, hombre. No, fíjate que él pareciera sarcástico, pero él tiene razón en el sentido de que es que si uno empieza a escarbar todo lo que le ponen a la comida, sobre todo a lo que es procesado, porque allí sí que cuando entra en un proceso, una comida así ya es complicado. Ya es prácticamente en vías de desnaturalizar tu alimentación. Sí. Un alto porcentaje de la alimentación que se está teniendo en el mundo, Natán, es totalmente desnaturalizada. Va con cantidad de agregados porque lo que se quiere vender es lo que te decía. Se quiere vender sabores y olores, exquisitez, sabrosura y delicia. En primer lugar, debe de eliminar de sus dietas alimenticias lo siguiente: galletas, mucho pan, mucha harina procesada. De hecho, hay el famoso pan de caja que, pues bueno, tiene que llevar algo de grasa, ¿no? Algún preservante como benzoato de sodio, tal vez, sorbato de potasio, y bueno, que es algo pan de para caja, eso. ¿no? Cuando lo chuponea uno en la salsita del pollo. Sí, es que es lo que decimos. La industria se prepara para darte delicia, sabor, sí, exquisitez, no para darte salud. Hay que eliminar todas las harinas de ser posible, y eso incluye las pastas, que los macarrones, que los coditos, que las conchitas, que los fideos, todas esas sopas, los fideos, por ejemplo, que son procesados. Ahora, quiero no ser muy, como te dijera, absolutista en el tema, porque el problema al final no es comer cosas que te hacen daño. El gran problema que estamos teniendo, Natán, es que el ser humano no corrige un problema grave que se llama estreñimiento. El doctor Carlos Lesaeta dice que lo que intoxica al ser humano al final no es lo que se come, sino lo que no se elimina. Si bien es cierto, no deberíamos de tener una ingesta constante de comida que es nociva, llámese los churritos, las galletas, el pan, comida muy procesada. Si bien es cierto, puede ser dañino el consumo excesivo de todo esto, pero es más dañino el hecho de pasar por alto la importancia de que es más importante evacuar que comer, dice el doctor Lesaeta, porque el cuerpo puede pasar muchos días sin comer, no pasa nada, pero un tiempo de comida no debería de pasar más de 24 horas en el tracto intestinal, porque el cuerpo se intoxica y se envenena. O sea, el ser humano en la gran mayoría de casos, Natán, se muere porque no va al baño, porque no evacúa en proporción con las veces y con la cantidad de lo que ha comido. Cuando yo he preguntado al paciente de la clínica cuántas veces va usted al baño al día, y me dice, pues lo normal. No, dígame cuántas veces. Pues voy una vez, o al día o a los 2 días. ¿Cuántas veces come? 3. Descríbame cómo es un desayuno. 2 huevos picados con frijolitos, queso o crema, 3 o 4 franceses con leche o café o chocolate.
Y a las 10 una empanadita, en el almuerzo pues un pollo encebollado, un bistec, una lonja con ensalada, arroz, 2 tortillas, un fresco, 3 o 4, pues por ahí una quesadillita con un café, y ya en la casa pues casamiento, con crema, con francés, pues te has comido un montón. Eso es bastante comida. Eso es como para que el siguiente día este paciente elimine el desayuno de ayer en el desayuno de hoy, en el almuerzo de ayer que elimine en el almuerzo de hoy, la cena de ayer debe de eliminarse en la cena de hoy, y eso indica un correcto peristaltismo intestinal. ¿Hacia dónde nos lleva? A provocarle salud al hígado, porque el hígado no se carga con toxinas en exceso. Entonces, en la medida que el peristaltismo intestinal, si bien es cierto estamos hablando del hígado graso, pero no se puede dejar de comentar la importancia que reviste los problemas que el estreñimiento le provoca al hígado. No, pero no, es que los frijolitos no tienen problema. Si es que mire, el problema que tenemos con los frijoles me gustan mucho los frijolitos así en bala, salcochaditos. Sí, de preferencia, sí. Y volteaditos no, también. Es que solo hay que mantener una buena condición digestiva. He sentido que sí, que me provocan algún malestar. Ya. Sí, pero hay que usar las enzimas digestivas, es importante. Todos deberíamos de alguna manera, si tenemos algún problema para poder digerir, habría que usar enzimas digestivas. Las enzimas son catalizadoras, lo que hacen es acelerar los procesos de catalización de la comida, sobre todo en el caso de las proteínas. Eso se absorbe mejor, metaboliza mejor y no vas a tener mayor problema. Y hay que cuidarse con esas combinaciones extrañas que de pronto uno hace en su comida, ¿no? Así de que hay que moderarse. Alguien decía en alguna ocasión que hay que tener mucho cuidado en el caso de las personas que quieren, por ejemplo, controlar hasta donde sea posible su peso. Dice, cuídate de estas 4 cosas, no comas guineo. Un guineo equivalente a 4 cucharadas de azúcar blanca, por ejemplo, y sobre todo si la gente acostumbra a comerlo en la noche, por ejemplo. Cuídate del mango, mango completamente dulce. Cuídate de la piña. Cuídate de la sandía. O sea, una cantidad de recomendaciones complicadas, pero no debemos de verlas de forma absoluta. Sí, que no es lo mismo que te comas la mitad de una sandía. De vez en cuando un banano. Te comas una tajada, sí, claro. Y la hora. ¿Qué es un banano? ¿Qué? Ahí alrededor de las 2, 3 de la tarde. O antes, tranquilo, en la mañana. O antes, o en la mañana. Ya tienes todo el día para procesar esa glucosa y al final no pasa nada. Entonces, todo es moderación, todo es equilibrio. Yo insisto en eso, Natán, porque es notable que el ser humano solo se desequilibra en algo y tiene un desfase. En lo que sea, en la política, en la religión, en la comida, en la diversión. A algunos no les bastan 2 horas de diversión, hasta se desvelan y toman lo que sea posible. J. Cibrián dice, ¿qué pasa? Me imagino que ya le quitaron la vesícula, ¿verdad? Si ya he sido operado de la vesícula. Nada más debe de cuidar, en primer lugar, casi al 100% no consumir grasa, porque ya no hay quien le ayude a darle al intestino delgado las medidas necesarias de bilis para poder procesarla. Número 2, el hígado necesita muchísima consideración, porque ahora él es casi huérfano, porque no tiene quien le cuide a lo que está produciendo, sino que nada más el intestino delgado tiene que ver cómo hace para hacer uso del recurso de la bilis que queda, que se riega muchas veces a nivel de estómago y eso genera un problema complicado. No debería de producirle ese tipo de síntomas a nadie desde el punto de vista cardíaco. Allí tiene problemas con digestión. El estreñimiento, por ejemplo, provoca más de 90 enfermedades primarias. Hasta la diabetes se complica, la presión arterial se complica. Hasta visión borrosa y mareos, dolores de cabeza, insomnio, todo provocado por el estreñimiento. Entonces el hígado se ve afectado con todo esto. Y a esto habrá que agregar el componente importante del que no se puede dejar de hablar nunca en medicina. Nadie, ni el médico alópata, ni los naturópatas, no deberíamos de dejar de hablar de esto. Cuidado de las emociones y conflictos no resueltos. Y hoy están caros los limones, por ojo lo póngale medio limón. Sí, no le ponga mucho, pero póngale algo. Mire, y si no tiene jugo,
pues haga pedacitos el limón y métalo ahí al vaso con agua. ¿Recomendás tomar magnesio? Sí, 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 importante. Sobre todo si es citrato de magnesio, porque el citrato permite una mejor absorción del magnesio, importante para mantener, bueno, el sistema nervioso de hecho lo necesita, se evitan problemas de calambres, adormecimientos de los miembros inferiores, hormigueo, el paciente descansa mejor, háganlo, Sí. es importante hacerlo. Gracias, doctor. A ti también, Natán, por el espacio. Por el espacio también que hemos tenido, y primero Dios, una vez al mes vamos a estar pues trayendo un tema, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir cambiando, esos pequeños cambios hacen grandes transformaciones. Exactamente, así es. El mar está lleno de gotas de agua, así es de que por muy insignificante una gota, el mar no existiera, no estuviera lleno si no fuera por tanta gota. Muy bien.